Buenas tardes. Un nuevo miércoles estamos para hablar del libro de Samuel. Saludamos desde aquí a todos los que se conectan a través de internet. Un saludo muy especial y esperamos que os guste la clase y que aprendamos entre todos mucho de lo que el Señor nos quiere decir. Vamos al primer versículo de Samuel. Estamos en el capítulo 5, versículo 1. Y dice, cuando los filisteos capturaron el arca de Dios, la llevaron desde Benecer hasta Asdod. Hoy vamos a hablar, lo primero, de los filisteos. Vamos a empezar a ver quiénes eran, dónde vivían, qué querían, si conocemos a algún filisteo, que nos suene de la palabra. Si empezamos por el principio, el origen es algo incierto todavía, dependiendo de los estudios, dicen que viene de un sitio o viene de otro. En la palabra, en la Biblia hay indicaciones de que su origen estaría en Creta. En el libro de Amós, concretamente, dice que provienen de Caftor, que es identificada como la isla de Creta. Y en el mapa está puesto la isla de Creta, y si veis en la parte derecha, sería Israel, es decir, desde donde irían de una parte a la otra. Si se supone que vienen de Creta, les daría un origen egeo, es decir, el mar Egeo, que es el que está alrededor de Creta, y quiere decir que estaría en ese sitio o en las regiones litorales. Otros estudios dicen que fue en Turquía, que es justo en la parte de abajo, más o menos, en la parte de arriba a la derecha, o en alguna de las regiones del Mar Negro. También hay otros estudios que dicen que fue de una tribu separada de Canaán. En las excavaciones de las ciudades filisteas en Israel, los cementerios revelan que un cuerpo genético, el cuerpo genético que investigaron era mixto. Una parte eran de las características de los pueblos semíticos de las zonas de alrededor y otra que venían de genes europeos. Por eso quiere decir que seguramente migraron de Creta hacia la zona de Israel. Durante la transición de la Edad de Bronce hasta la Edad del Hierro, en 1143 a.C., el Mediterráneo oriental sufrió una invasión simultánea de comerciantes y se les llamaron los pueblos del mar. Ellos principalmente se dedicaban al comercio y también a fabricar armas y carros de guerra. Esto hizo que los planes que habían hasta el momento del comercio cambiaran totalmente de la manera tradicional a estas nuevas formas que traían estos pueblos del mar. También introdujeron, como estaba diciendo, las armas de hierro y los carros de guerra. Los filisteos formaban parte de este grupo llamado los pueblos del mar. En el templo mortuorio del faraón Ramsés III, en Medinet Habu, hay una inscripción en la que Ramsés declara haber derrotado a los pueblos del mar, expulsándolos de Egipto. La escultura mural, que es la imagen que estamos viendo, muestra a los pueblos del mar ahogándose en una batalla naval y a otros hechos prisioneros con las manos atadas a la espalda, que era algo muy típico de los egipcios. También, refiriéndose a ellos como Peleset, figuran también en el papiro Harris, que es lo que vemos, donde se cuenta la historia de cómo fueron reducidos a cenizas. Durante el Imperio Nuevo, en torno a 1570 y hasta 1069 a.C., Egipto conquistó y luego gobernó el sur del Levante. Y hay una indicación de que los prisioneros después se asentaron en las áreas costeras de Canaán. Los filisteos habitaban las regiones costeras de Canaán después del siglo XII a.C. hasta su desaparición en 604 a.C. La palabra filisteo deriva del nombre hebreo Japlistim para el conjunto de varias tribus de Siria y de Judea, en la antigua Siria-Palestina. La palabra latina para el territorio de Canaán se convertiría en Palestina, tras la revuelta de Bar Kokhba en el 132 al 136 después de Cristo, durante el gobierno del emperador romano Adriano, que reinó del 117 al 138 después de Cristo. Los filisteos, por tanto, se establecieron en la zona sur de Canaán, específicamente en lo que hoy es Tel Aviv y la frontera egipcia. Hasta el día de hoy, esa zona, que la conocemos como la Franja de Gaza, sigue existiendo, aunque han ido apareciendo otra serie de pueblos ocupando esas zonas. La palabra filisteo se ha convertido en un sinónimo de una persona sin educación,
Falta de cultura según una acepción de la RAE, pero demostraré ahora, cuando vayamos viendo más adelante, que eso no es real. Lo que pasa es que se ha quedado con ese nombre. Los arqueólogos han excavado muchas de las ciudades asociadas con los filisteos en Israel, así como unos emplazamientos del valle de Jezreel, algo más al norte. Los restos materiales incluyen un gran salón con el hogar central y un trono, como se puede ver en la imagen, más o menos. La cerámica filistea se parece a la egeomicénica, es decir, a la griega, decorada con tonos marrón y negro. La expedición Leo Levi, formada por científicos de varias universidades, excavó los cementerios filisteos. Uno de ellos contenía 150 cuerpos que databan de los siglos XI al VIII a.C. La investigación incluyó estudios de ADN. Sus conclusiones fueron que los filisteos no eran nativos de la zona, pero tenían costumbres funerarias similares a las de las culturas egías primitivas, puesto que algunos estaban sepultados en tumbas circulares empedradas que no son propias de Canaán. También sabemos que los filisteos no utilizaban la lengua semítica como los pueblos de alrededor, porque algunos fragmentos de la cerámica contienen inscripciones que así lo indican. Unas pocas palabras y nombres filisteos se asocian a términos indoeuropeos, que podrían haber sido tomados de la cultura egeo-griega. Las excavaciones revelaron evidencias de urbanismo, industrias bien establecidas de aceite de oliva, de cerveza y de vino, además de establecimientos que distribuían esa producción. Eran expertos en metalurgia, usaban oro, bronce y hierro, y también eran expertos en la fabricación de armas. Los israelitas frecuentemente compraban armas y herramientas para poder utilizarlas. La importancia de estas excavaciones radica en que al exponer toda esta cultura material en conjunto, se puede demostrar que los filisteos no estaban atrasados o eran faltos de cultura, sino todo lo contrario. Los filisteos tenían una rica cultura artística, una economía diversificada y compartían muchos de los elementos de la cosmovisión de sus vecinos. En la Biblia podemos ver cómo en los libros de Jueces y primer libro de Samuel, que ahí aparece, los filisteos los llaman los pueblos del mar y son enemigos de Israel. Cuando los israelitas aparecieron en Canaán, en la Edad del Hierro, en la segunda parte de la Edad del Hierro, se creó una confederación tribal que conocemos como las 12 tribus de Israel, que son los 10 hijos de Jacob y los 2 de José. Los filisteos también formaron una confederación, pero de ellos son 5 ciudades: Ascalón, Asdod, Ecrón, Gat y Gaza. Por lo tanto, se pasó a llamar la región la Franja de Gaza. El libro de Jueces cuenta la historia de cómo el héroe popular Sansón derrotó a los filisteos muchísimas veces. Cuando nació, sabemos que a Sansón su madre le dedicó el voto de ser nazareo, que era dejarse el pelo largo, estar separado de la sociedad y dedicarse plenamente a Dios. Pero fue seducido por una mujer, por Dalila, quien le insistió varias veces que le revelara el secreto de por qué tenía esa fuerza tan sobrenatural. No se lo dijo una ni dos, sino fueron 3 veces la que insistió hasta que le dijo el por qué tenía el pelo largo. Entonces se lo cortaron, los filisteos lo atraparon y le sacaron los ojos, le quitaron los ojos. Lo encerraron en un calabozo y durante ese tiempo, pasó un tiempo, llegó un festival del dios de los filisteos y decidieron sacar a Sansón para que fuera su títere o su payaso o su diversión en ese momento. Lo sacaron para burlarse de él, pero en el tiempo de la cautividad el pelo le había crecido. Así que Sansón, cuando llegó al sitio, pidió al joven que le acompañaba que le dejara apoyarse en las 2 columnas principales que había, que él sabía que estaban allí. Entonces, como aparece la palabra, dice: entonces clamó Sansón al Señor y dijo: Señor, acuérdate ahora de mí y fortaléceme. Te ruego solamente esta vez, oh Dios, para que de una vez tome venganza de los filisteos por mis ojos. Y aferrando 2 columnas, derrumbó el edificio, matando a muchos filisteos y también muriendo él. También en el primer libro de Samuel estamos viendo la relación que está teniendo el pueblo de Israel con los filisteos y cómo esta está cada vez empeorando, desde Jueces hasta ahora, empeora todavía más. Pregunta fácil. Aparte de la historia de Sansón, ¿conocéis algún pasaje más de la Biblia o de alguien que luchara con algún filisteo?
Es fácil. Muy bien. Espera, que te pongan el micrófono y lo dices en el micrófono. Sí, va, sí va. Lo pongo yo. No, sí. Uno de los personajes es David, que pelea con los gigantes, con los 5 hermanos. Con Goliat. Con Goliat y los 4 hermanos restantes. Bueno, Goliat. Vamos a quedarnos con Goliat, que es el que más nombra y el principal y todo eso. Muy bien, muchas gracias. La Biblia nos dice que los filisteos se juntaron todo su ejército para la guerra y se congregaron en Soco, que es de Judá, y acamparon entre Soco y Azeca, en Efesdamim. También Saúl y los hombres de Israel se juntaron y acamparon en el valle de Ela y se pusieron en orden de batalla contra los filisteos. Ay, perdón. ¿Qué pasó? Es que me he saltado. Se han cambiado las fotos. Vale, David y Goliat. Si él pudiera pelear conmigo y me venciere, nosotros seremos vuestros siervos, decía Goliat. Y si yo pudiere más que él y lo venciere, vosotros seréis nuestros siervos y nos serviréis. Y añadió el filisteo: hoy yo he desafiado al campamento de Israel. Dadme un hombre que pelee conmigo. Oyendo Saúl y todo Israel estas palabras del filisteo, se turbaron y tuvieron gran miedo. Venía pues aquel filisteo por la mañana y por la tarde, y así lo hizo durante 40 días. Isaí le dijo a David que llevara alimento a sus hermanos. David vio el miedo en los israelitas cuando aparecía Goliat retándolos para pelear y no entendía nada, no daba crédito a lo que estaba viendo. El rey Saúl había ofrecido una recompensa y la mano de su hija, pero nadie quería luchar. David, extrañado, dijo: ¿Quién es ese filisteo incircunciso para que provoque a los escuadrones del Dios viviente? Su hermano mayor le riñó por no estar cuidando las ovejas, porque era realmente el trabajo que tenía que hacer. Le dijeron al rey Saúl lo que había dicho David y le mandó llamar para hablar con él, saber quién era, porque era muy joven. David le explicó que durante el tiempo que él cuidaba las ovejas tuvo que pelear con leones y con otros animales salvajes para poder defender a las ovejas de esos animales. Entonces, él tenía experiencia, él había luchado durante mucho tiempo. Así que el rey dijo: este es apto. Lo vistieron con trajes acordes para la guerra, le pusieron casco, coraza, espada, le dieron todo lo que era necesario, pero claro, David no estaba acostumbrado a utilizar esa ropa. Él era un pastor, entonces iba vestida con ropa bastante más sencilla. Entonces dijo: mira, yo voy a pelear, pero yo peleo conforme a lo que yo estoy acostumbrado. Entonces fue la vez que Goliat volvió otra vez a pedir una persona un hombre para retarlo. David dijo al filisteo: tú vienes a mí con espada. Bueno, también es porque él venía solo con el zurrón y con un palo. Entonces Goliat, al verlo, como que dijo: este viene a mí con un palo y ¿qué va a hacerme? Nada, ¿no? Yo soy un tío grandón y fuerte y voy a poder con todos. Entonces es cuando dice David al filisteo: tú vienes a mí con espada y lanza y jabalina, mas yo vengo a ti en el nombre del Señor de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. El Señor te entregará hoy en mi mano y yo te venceré y te cortaré la cabeza. Y daré hoy los cuerpos de los filisteos a las aves del cielo y a las bestias de la tierra. Y toda la tierra sabrá que hay Dios en Israel. Y sabrá toda esta congregación que el Señor no salva con espada ni con lanza, porque del Señor es la batalla y Él os entregará en nuestras manos. Una historia apasionante, ¿no? De cómo David dijo: bueno, yo soy un simple pastor, pero yo tengo a Dios conmigo y Dios es el que va a pelear mi batalla, Dios es el que va a vencer. Entonces, eso es maravilloso. Vamos a ver esto no va como debería. Los dioses de los filisteos. Ellos tenían 3 principales: Baal, Astarte y Dagón. El primero de los dioses, que no sé dónde estará la diapositiva, pero vamos a buscarla. Ahí está. Baal era el nombre del dios supremo adorado en todo Canaán y Fenicia. La práctica de la adoración de Baal se infiltró en la vida religiosa judía durante la época de los jueces. Se expandió también durante el reinado de Acab y también afectó a Judá. La palabra Baal significa señor y su plural es Baales.
En general, Baal es el dios de la fertilidad y se creía capaz de habilitar la tierra para producir cosechas y que la gente tuviera hijos. Diferentes regiones de la zona adoraban a Baal de diferentes maneras y Baal demostró ser un dios altamente adaptable, es decir, que el ser humano adaptaba a ese dios conforme a las necesidades o creencias que ellos tenían. Y vamos con otro de los principales en la Biblia que tuvo más y menos con los filisteos, que fue Elías. El rey Acab convocó a todos los hijos de Israel y reunió a los profetas en el monte Carmelo. Elías se acercó al pueblo y les dijo: ¿hasta cuándo claudicaréis vosotros entre dos pensamientos? Si el Señor es Dios, seguidle, y si Baal, id en pos de él. Elías volvió a decir: solo he quedado yo del Señor, profeta del Señor, más de los Baales hay 450. Dennos 2 bueyes, escojan uno de ellos. Que ellos escojan uno, córtenlo en pedazos y pónganlo sobre leñas, pero no pongan fuego debajo, y yo prepararé el otro haciendo lo mismo. Invocad luego vosotros el nombre de vuestros dioses, y yo invocaré el nombre del Señor, y el Dios que respondiere por medio del fuego, ese es Dios. Invocaron a sus dioses, saltaron cerca del altar, le llamaron, se hicieron cortes hasta chorrear de sangre todos los brazos, pero Baal no contestaba. Lo hicieron desde la mañana hasta el mediodía. Entonces Elías arregló el altar del Señor, que estaba arruinado, tomó 12 piedras conforme al número de las tribus de los hijos de Jacob, edificó con las piedras un altar en el nombre del Señor y después hizo una zanja alrededor del altar en la que cabían 2 medidas de grano. Preparó luego la leña, cortó el buey en pedazos, lo puso sobre la leña y dijo: llenad 4 cántaros de agua y derramadla sobre el holocausto y sobre la leña. Y dijo: hacedlo otra vez. Y otra vez lo hicieron. Y dijo aún: hacedlo la tercera vez. Y lo hicieron la tercera vez. De manera que el agua corría alrededor del altar y también se había llenado de agua la zanja. Cuando llegó la hora de ofrecer el holocausto, se acercó el profeta Elías y dijo: Señor, Dios de Abraham, de Isaac y de Israel, sea hoy manifiesto que tú eres Dios en Israel y yo soy tu siervo, y que por mandato tuyo he hecho todas estas cosas. Respóndeme, Señor, respóndeme, para que conozca este pueblo que tú, oh Señor, eres el Dios y que tú vuelves a ti el corazón de ellos. Entonces cayó fuego del Señor y consumió el holocausto, la leña, las piedras y el polvo, y aún lamió el agua que estaba en la zanja. Viéndolo todo el pueblo se postraron y dijeron: el Señor es el Dios, el Señor es el Dios. Entonces Elías les dijo: prended a los profetas de Baal, para que no se escape ninguno. Los prendieron y los llevó Elías al arroyo de Cisón, y allí los degolló. Tremendo. La siguiente diosa, en este caso, es Astarte, que también es conocida en la Biblia por Asera o Astoret. Es una deidad cananea de la fertilidad, de la guerra y de la luna, que era venerada por los israelitas junto con Baal, pero era condenada por los profetas porque era una falsa diosa. Según algunos textos, la consideran como la madre de los dioses y subraya una importancia dentro de la cosmología semítica. A menudo se la representaba como la esposa o consorte del dios Baal, que, como hemos visto, era un dios importante en la mitología cananea. Asera a menudo se asociaba con árboles sagrados, lo que podría indicar su conexión con la naturaleza y la vida vegetativa. Se le rendía culto en muchos lugares de Siria y Palestina, a través de templos y prácticas rituales. Astarte se menciona en el libro de Jueces, Samuel, Reyes y Jeremías, siendo un símbolo de desviación del pueblo de Israel en contra de ir con la adoración del Señor. Asera se representaba con un tronco de árbol sin ramas plantado en la tierra. En ese tronco tallaban la figura de la diosa, y lo que hacía era que, la palabra Asera en hebreo quiere decir bosquecillo de árboles. Por eso decidían que no estuviera cerca ningún lugar sagrado del Señor, cerca de donde estuvieran los árboles. Una de las maldades del rey Manasés fue que puso una imagen de Asera que él había hecho en la casa del Señor. La adoración de Asera se dedicaba también a la sensualidad y también estaba involucrada en la prostitución ritual. Los sacerdotes también practicaban la adivinación y la lectura de la suerte.
el Señor Dios, por medio de Moisés, prohibió la adoración de Asera. La ley especificaba claramente que un bosque de árboles no debía estar cerca del altar del Señor. A pesar de esas claras instrucciones, la adoración de Asera era un problema grande en Israel. Y lo podemos ver en el libro de Jueces, capítulo 2, 12 y 13. Después los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos del Señor y sirvieron a los Baales. Dejaron al Señor, el Dios de sus padres, que los había sacado de la tierra de Egipto, y se fueron tras otros dioses, los dioses de sus pueblos que estaban en sus alrededores, a los cuales adoraron, y provocaron a ir al Señor, y dejaron al Señor y adoraron a Baal y a Astarot. Tremendo. Otro de los que también adoraron a Astarte fue el rey Salomón, que a pesar de toda su sabiduría, adoró a Astarte junto a Moloc, lo que llevó la división de su pueblo después de su muerte. Lo vemos aquí en el libro de Reyes, primer libro de Reyes 11, de versículos 5 al 7. Salomón rindió culto a Astarte, diosa de los sidonios, y a Milcom, ídolo repugnante de los amonitas. Así pues, los hechos de Salomón fueron malos a los ojos del Señor, pues no siguió fielmente al Señor como lo había hecho David su padre. Por aquel tiempo Salomón construyó en el monte que está al oriente de Jerusalén un santuario de Quemos, ídolo repugnante de Moab, y a Moloc, ídolo repugnante de los amonitas. Tremendo. Más tarde, Jezabel hizo que la adoración a Asera fuera aún más frecuente, teniendo en nómina a 400 profetas. A veces Israel experimentaba un avivamiento con el Señor, y eso hacía que hubieran cruzadas en contra de la adoración a Asera. Algunas de ellas fueron conducidas por Gedeón, por el rey Asa y por el rey Josías. Y el último dios y el más importante de los filisteos es el dios Dagón, que era la principal deidad, y el culto a este dios pagano data del tercer milenio antes de Cristo. Según la antigua mitología, Dagón era el padre de Baal. Se llamaba dios pez porque tenía medio cuerpo de hombre y la mitad como un pez. Y esto se pensaba porque tanto los hombres como los peces habían evolucionado juntos a partir de aguas primordiales, según sus creencias. Dagón pudo haber sido el proveedor del grano. Así, Dagón era similar a muchos otros ídolos en el sentido que personificaban fuerzas naturales que supuestamente habían producido todas las cosas. Hay 3 lugares donde se menciona a Dagón en la Biblia. La primera es en el libro de Jueces, capítulo 16, 23, donde se nos dice que Dagón era el rey de los filisteos. Otra es, lo que hemos contado también, los filisteos ofrecieron un gran sacrificio a Dagón, creyendo que su ídolo había entregado a Sansón en sus manos. Y en el primer libro de Crónicas, capítulo 10, versículo 10, menciona un templo de Dagón en el que fue fijada la imagen, la cabeza del rey Saúl. Y luego en primer libro de Samuel 5 veremos más adelante cosas de Dagón. Dagón también figura en la historia de Jonás, aunque no aparece el nombre explícito, es decir, no se escribe que es el nombre de Jonás. Jonás tenía la misión de ir a Nínive porque Dios le había dicho que tenía que ir para hablar con ellos para que se arrepintieran, pero Jonás no quería ir. Entonces Dios utilizó un medio alternativo, es montarlo en el barco, y cuando estaba en el barco empezaron a pasar cosas y aquellos dijeron, oye, o te vas o te echamos, y lo echaron del barco. Y lo tragó un pez, dice un pez gigante que lo tragó y lo llevó. El punto está en que lo escupió cerca de la tierra y cerca de la tierra de Nínive. Si los ninivitas creían en Dagón como su dios, dijeron, wow, esto es maravilloso, ¿no? Aquí el Dios nos ha traído aquí a este hombre que nos está diciendo cosas. Y por eso creyeron, porque llevó de una manera milagrosa a Jonás de un punto a otro para predicarles de quién era Dios. Algo interesante. La decadencia de los filisteos comenzó con la invasión de los territorios de Canaán por el imperio neoasirio en el 722 a.C., cuando el rey asirio Sargón II invadió Filistea. Egipto promovió y financió rebeliones contra los asirios. En los siguientes 10 años, el hijo de Sargón, Sennacherib, que reinó del 705 al 681 a.C., aplastó las rebeliones y destruyó las ciudades. Jerusalén resistió, pero fue destruida más tarde por los babilonios en 567 a.C. y no se volvió a saber nada más de los filisteos. Curiosa historia.
Bueno, volvemos al versículo 1 del capítulo 5 de Samuel. Cuando los filisteos capturaron el arca de Dios, la llevaron desde Ebenezer a Asdod. Vamos a recordar un poco el arca. ¿Qué era el arca? ¿Qué contenía? ¿Qué representaba? ¿Era importante para el pueblo? ¿Por qué lo era? El arca, como vimos, es un cofre hecho de madera y totalmente forrado de oro. Dentro, según las instrucciones que Dios le dio a Moisés en Éxodo 25, del 10 al 22. Medía aproximadamente 1,10 metros de largo por 70 de ancho. Estaba ubicada en el lugar santísimo, en el templo, en el tabernáculo, pero después también estaba en el templo que hizo Salomón. ¿Qué representaba? Pues representaba la presencia de Dios. Se entendía que Dios habitaba entre esos dos querubines que estaban sobre el arca. En Éxodo 25, 22 nos lo dice así: y de allí me declararé a ti y hablaré contigo de sobre el propiciatorio, de entre los dos querubines que están sobre el arca del testimonio, todo lo que yo te mandare para los hijos de Israel. Era el lugar donde Dios se encontraba con Moisés en el tabernáculo y con el sumo sacerdote en el templo. También representaba el pacto de Dios e Israel. Representaba el acuerdo espiritual de Dios con su pueblo. Como dice en Levítico 26, 12, y yo andaré entre vosotros y yo seré su Dios y ellos y serán mi pueblo. También representaba la santidad y el poder de Dios. El arca era tan santa que nadie la podía tocar. Y si la tocaba, la persona moría. Y lo vemos en el segundo libro de Samuel, capítulo 6, del 6 al 7, el 6 y 7, cuando llegaron a la era de Nacón, Uza extendió su mano al arca de Dios y la sostuvo, porque los bueyes tropezaban. Y el furor del Señor se encendió contra Uza y lo hirió allí Dios por aquella temeridad y cayó muerto junto al arca de Dios. ¿Qué había en su interior? ¿Alguien lo sabe? ¿Qué había en el interior del arca? Fini. Ya. Las tablas, la vara y el maná. Muy bien, son las tres cosas que hay, que dice la palabra en Hebreos 9:4 y en Éxodo 25:16 que estaban en su interior. En primer libro de Reyes 8:9, ya cuando estaban en el templo, dice que solo quedaban las tablas. En las tablas nos dice que vienen los mandamientos que Dios escribió. ¿Cuántos mandamientos escribió Dios en las tablas? Coge el micrófono, por favor. Que te oiga todo el mundo. 10 mandamientos. ¿Seguro? Claro. Pues no. ¿Eran más? Brigitte, ¿cuántos eran? Lo vimos el otro día en clase. Bueno, eran 613 mandamientos. 613, lo que pasa que faltan unos cuantos de los 10. Se os ha quedado como que son 10 mandamientos, pero no es así. Para los judíos son 613. Lo que pasa es que esos 10 eran como los principales para que la gente que se estaba convirtiendo de nuevo y que no eran judías pudieran por lo menos obedecerlos. Los 613 nadie los iba a obedecer, es imposible. 613. Vale. ¿Por qué era importante para el pueblo de Israel? Era un símbolo espiritual. Para ellos creían que ese lugar era donde, ellos pensaban que eran el pueblo elegido de Dios, y lo eran, y tenían una misión santa. Entonces, donde estaba el arca, pensaban que ellos iban a llevar pues a Dios, la adoración y todo. El sumo sacerdote entraba una vez al año al lugar santísimo para rociar de sangre sobre el arca el día de la expiación, para el perdón de pecados de los pueblos. También les guiaban en el desierto o cuando iban de un lugar a otro, los llevaban de un sitio a otro. Y en la batalla, ellos pensaban que la presencia de Dios estaba con ellos y era como un talismán que podía protegerlo de los enemigos. Cosa que, como hemos visto, no era así. Volvemos al 5:1. Cuando los filisteos capturaron el arca de Dios, la llevaron desde Ebenezer a Asdod. ¿Por qué los filisteos la llevaron de Ebenezer a Asdod? ¿Por qué hacen eso? Porque Asdod era el centro de culto y adoración del dios Dagón, que como hemos visto era su dios principal. Asdod era una de las ciudades, una ciudad costera, una de las 5 ciudades-estado, junto con Gaza, Ascalón, Gad y Ecrón.
Versículo 2. Y tomaron los filisteos el arca de Dios y la metieron en la casa de Dagón y la pusieron junto a Dagón. Los filisteos ven esto en términos religiosos. Capturan el arca y piensan que su Dios ha vencido. Lo colocan junto a su Dios principal, junto a Dagón. Y no era un acto de respeto, no como decir, mira, te presento aquí este Dios, aquí está mi Dios, este es el otro y tal. No, era como un trofeo de guerra. Yo he ganado, yo te tengo y lo dejo ahí para que todo el mundo vea que Israel está subordinado a mi Dios, que es Dagón. Bueno, a su Dios, decían ellos. Eso es una afirmación pagana diciendo, nuestro Dios es más poderoso que el Dios de Israel. Han ganado, ellos han ganado la batalla. Este acto lo que hace es un intento de sincretismo, que es la fusión religiosa de una o dos o más creencias religiosas, que era la de ellos y la del pueblo de Israel. Lo querían fusionar todo y hacer un max mix de creencias. El arca no era un talismán. La historia demuestra que el poder de Dios no puede ser apropiado por otras culturas ni manipulado como botín. Existe también la incompatibilidad entre el Dios verdadero y los ídolos. No pueden coexistir en el mismo altar. También esto refleja una advertencia a los creyentes. No se puede equiparar al Dios de la Biblia con otras fuerzas, ideologías o sistemas religiosos. El Dios de la Biblia es el único y el principal. ¿Qué otros dioses conocéis de la historia de la Biblia? ¿Alguno? Bueno, esto lo dejo de tarea para la semana que viene, para que no sea tanto preguntar, que no voy a estar todo el rato preguntando, ¿vale? De tarea. 5.3. Y cuando al siguiente día los de Asdod se levantaron de mañana, he aquí Dagón postrado en tierra delante del arca del Señor, y tomaron a Dagón y lo devolvieron a su lugar. ¿Se había ido la gloria de Dios? Para nada. Dios era capaz de glorificarse a sí mismo mientras los filisteos y sus dioses paganos lo tenían ahí. Dios hizo que esa estatua se inclinara en adoración a él. Dios se va a glorificar a sí mismo. A veces cuando los hombres, las personas deshonran la gloria de Dios, tememos que Dios se quede sin gloria. Creemos que la gloria de Dios se ha ido. Pero cuando los hombres y las mujeres no glorifican a Dios, Dios se glorificará a sí mismo. Y eso es lo que hizo en este versículo. En el 4, y volviéndose a levantar de mañana el siguiente día, he aquí que Dagón había caído postrado en tierra delante del arca del Señor. Y la cabeza de Dagón y las 2 palmas de sus manos estaban cortadas sobre el umbral, habiéndole quedado a Dagón el tronco solamente. Imaginemos qué horror para los sacerdotes filisteos. Tú llegas al sitio donde supuestamente está tu Dios y lo ves tumbado en el suelo, sin cabeza, sin brazos, solo un tronco. Es decir, es como decir, uy, mi Dios ya no es, sí, una pelea de dioses o esto que ha pasado, ¿no? Esto no puede ser. No solo vieron a su Dios postrado delante del Señor, sino que también ven la imagen rota. Era difícil justificar que era un accidente. La primera vez podía haber sido un accidente, se ha caído, pero ya 2, y sin cabeza y sin manos, ya es como, ya no puede ser tanto accidente. Es decir, lo de que era algo casual, una casualidad, eso no podía ser. Después de ver la superioridad del Dios de Israel, estos sacerdotes filisteos podían hacer una elección. Podían abandonar a su Dios débil, podían empezar a servir al Dios poderoso y superior del Dios de Israel, o podían hacer una tercera opción. En el siguiente versículo vamos a ver lo que sucedió. Pero ¿qué creéis que eligieron? Tenían 3 opciones, como he dicho. Abandonar a su Dios, empezar a servir al Dios de Israel, que era el superior, o una tercera opción. ¿Cuál pensáis? ¿No? ¿No hay opciones? ¿No? ¿Ninguna? ¿Qué hicieron ellos? ¿Qué hicieron los sacerdotes al ver que su Dios estaba todo tirado 2 veces? Tenían 3 opciones para hacer. La primera era abandonar a su Dios débil. Estaba ahí todo derrotado y todo roto. Segunda, empezar a servir al Dios fuerte, al Dios de Israel, que es el que había vencido. O una tercera opción. Eso nosotros la segunda. ¿Ellos harían eso? Es que tenemos que pensar en lo que harían ellos. La tercera opción. Muy bien. Por esta causa, la tercera opción. Por esta causa, los sacerdotes de Dagón y todos los que entraron en el templo de Dagón no pisan el umbral de Dagón en Asdod hasta hoy.
Es decir, prefirieron hacer una tradición religiosa antes que seguir al Dios fuerte, al Dios poderoso, al Dios que había vencido a su Dios. ¿Y por qué hicieron eso? ¿Por qué rechazaron? Porque es más fácil recomponer lo que está roto. No sé si os ha pasado alguna vez que vais andando y se os mete una piedrecita en el zapato y te molesta. Entonces, ¿qué haces? No te paras y tienes prisa, no te paras, sino mueves el pie para que la piedra se ponga en un sitio, se acomode y sigas. Pues eso es justo lo que hicieron ellos. Es decir, yo me acomodo a lo que tengo, pero se olvidaron que había un Dios todopoderoso que podía hacer un cambio en sus vidas, pero ellos no querían cambiar. Porque reconocer que Dios es tu Dios y tu Señor implica que tú tienes que cambiar de vida. Tú ya no puedes seguir siendo la persona que eras hasta ese momento. Entonces ellos eso no lo querían hacer. Dijeron, bueno, seguimos con la piedrecita y de aquí para adelante ya no podemos pasar. Como dicen, desde el umbral ya no podemos hacer, porque es una tradición religiosa. Es más fácil. En el versículo 6 podemos ver, y se agravó la mano del Señor sobre los de Asdod y los destruyó y los hirió con tumores en Asdod y en todo su territorio. No quisieron escuchar a Dios. Entonces dijo, bueno, no me queréis escuchar, pues voy a hacer otra cosa para ver si reaccionáis, que es lo que normalmente hace Dios con cada uno de nosotros. Yo no sé vuestras experiencias, pero la mía sí. Es decir, no sabes hasta que te pone contra la espada y la pared y dice, o me escuchas o me escuchas. Es el momento de que me escuches. Entonces, ellos no quisieron escuchar a Dios y dijo, bueno, pues me vais a escuchar de otra manera. Y los hirió con tumores. ¿Qué eran esos tumores? Según los comentaristas más antiguos, los describen como hemorroides. Y los comentaristas más nuevos, como signos de la peste bubónica. Según los rabinos, Keil y Delitzsch, hinchazón en el ano. Aquí viene una parte muy escabrosa. Derrotando a Dagón sobre su propio muladar y golpeando a sus adoradores en su parte trasera, pagando sus posaderas como los hombres solían lidiar con los chicos enclenques. Esto según un teólogo que se llama Trapp. La palabra afolín, de afal, ser elevado, probablemente significa la enfermedad llamada hemorroides sangrantes, que parece haber estado acompañada de disentería, flujo sanguinolento y ano ulcerado. De las numerosas identificaciones sugeridas para la enfermedad específica que azotó a los filisteos, la peste bubónica sigue siendo la más probable. Es una enfermedad caracterizada por una ocurrencia epidémica, por la aparición de los tumores, por la producción de pánico entre la población afectada, porque es altamente contagiosa y de muy alta mortalidad, y por una asociación con ratones y ratas. También en la Septuaginta agrega esto al versículo 6. Y las ciudades y los campos de toda esa región estallaron y se produjeron ratones. Y hubo confusión de una gran mortandad en la ciudad. Algunos piensan que esto estaba originalmente en el texto hebreo y explica el por qué se incluyeron imágenes de oro de ratas en el regreso del arca. En las leyendas de los judíos, Hindberg es mucho más gráfico. Esta nueva plaga consistió en ratones que se arrastraban fuera de la tierra y arrancaban las entrañas de los cuerpos de los filisteos mientras estos calmaban la naturaleza. Si los filisteos intentaban protegerse usando vasijas de bronce, las vasijas estallaban con el toque de los ratones, como al principio los filisteos quedaban a su merced. Es decir, que fue peor el remedio que la enfermedad. ¿No quieres seguirme? Dijo, pues esto es lo que hay. Y así fue. Vamos al versículo 7. Se me ha ido la... No, está aquí. Y viendo esto los de Asdod dijeron, no quede con nosotros el arca de Dios de Israel, porque su mano es dura sobre nosotros y sobre nuestro Dios Dagón. Claro, viendo todo lo que le estaba sucediendo, dijo, aquí que no se quede, que se vaya a otro sitio, vamos a llevarlo a otro lado. Convocaron pues, en el 8, a todos los príncipes de los filisteos y les dijeron, ¿qué haremos del arca del Dios de Israel? Y ellos respondieron, pásese el arca del Dios de Israel a Gat. Y pasaron allá el arca del Dios de Israel. No querían someterse a Dios. Les ocurren un montón de temores. ¿Y cuál es la solución? En vez de decir, bueno, está pasando esto, vamos a arrepentirnos y vamos a seguir. El Señor dice, no, llevaros el arca a otro sitio. El arca es el problema, que el arca se vaya a otro sitio. Entonces, decidieron eso, incluso alejarlo lo máximo posible, pero tarde o temprano, es decir, pasará un tiempo, tendrán que enfrentarse a Dios. Y eso nos pasa también a nosotros. Por más que yo intente alejarme de una cosa que yo sé que está mal y yo la continúo haciendo,
y la sigo tapando con cositas para que no se vea, al final Dios me va a reclamar, me va a decir, oye, ¿qué estás haciendo con esto? Lo mismo que les pasó a ellos. En el versículo 9, y aconteció que cuando la habían pasado, la mano del Señor estuvo contra la ciudad con gran quebrantamiento y afligió a los hombres de aquella ciudad, desde el chico hasta el grande, y se llenaron de tumores. A la ciudad de Gat no le fue mejor que a la ciudad de Asdod. Se llenaron de tumores más destructivos y dolorosos que los anteriores. Versículo 10. Entonces enviaron el arca de Dios a Ecrón, y cuando el arca de Dios vino a Ecrón, los ecronitas dieron voces diciendo, han pasado a nosotros el arca de Dios de Israel para matarnos a nosotros y a nuestro pueblo, porque ya venía la historia de atrás, se estaban pasando unos a otros de lo que estaba ocurriendo, bueno, de lo que les había ocurrido desde el principio. El arca ahora era como, ¿sabéis el juego ese de la papa caliente que note que se vaya pasando? Pues lo mismo, se va pasando de un sitio a otro para que no te quemes, sino se lo va pasando para que ninguna de las ciudades se queden con el arca y tengan ese tipo de tumores o ese tipo de consecuencias. Los edonitas evidentemente no estaban contentos, ecronitas, perdón, pero aún así no se sometieron a Dios. Quisieron pasar la patata al que seguía. Versículos 11 y 12. Y enviaron y reunieron a todos los príncipes de los filisteos diciendo, enviad el arca del Dios de Israel y vuélvase a su lugar, y no nos mate a nosotros ni a nuestro pueblo, porque había consternación de muerte en toda la ciudad, y la mano de Dios se había grabado allí. Y los que no morían eran heridos de tumores, y el clamor de la ciudad subía al cielo. Si los filisteos se hubieran arrepentido y hubieran buscado el Señor, se hubieran beneficiado de lo que significaba el arca, porque era la presencia de Dios, la guía del pueblo para las cosas que tenían que hacer. Pero en vez de eso, se convirtió en juicio y en maldición. Lo mismo es lo que pasa con la presencia de Dios hoy en día a nosotros. Puede ser como una fragancia a nuestras vidas o como puede ser también aroma de muerte para los que no les siguen. Y eso lo podemos ver en la segunda carta a los Corintios 2, del 15 al 16. 15 y 16. Porque para Dios somos grato olor de Cristo en los que se salvan, y en los que se pierden, a estos ciertamente olor de muerte para muerte, y a aquellos olor de vida para vida. Y para estas cosas, ¿quién es suficiente? Bueno, aquí se acaba el capítulo 5. Espero que esta vez haya sido mejor, que vamos mejorando. Gracias a nuestros amigos y hermanos que están conectados en internet y esperamos volver a conectarnos la semana que viene. Bendiciones.